¿Ya te has detenido a pensar cuánto tiempo gastas cada día parado en una fila? Podrías utilizar esto como un buen pasatiempo cuando estuvieras en una. Dependiendo de tu rutina, podrías hasta hacer un cálculo de cuánto tiempo de tu vida ya perdiste apenas parado esperando por algo. Quizás el resultado no es halagador. ¿Piensas en desistir? Imagina todas las veces que vas a pagar esa cuenta o vas a tener que pagar una multa, o no aguantas más para ser atendido en un hospital, o dejar el auto en un taco e irte caminando a tu casa. Muchas veces somos obligados a enfrentar estas inevitables situaciones que están presentes en la vida cotidiana. Una fila se forma siempre y cuando la necesidad por un determinado servicio es mayor a la capacidad de proveerlo. Esta situación existe desde el inicio de la civilización. Entonces, ¿cómo calcular la cantidad de servidores para atender la demanda? ¿Será que es tan simple como parece? Podemos entonces tomar la media de clientes por hora y dividir por el número de servidores y así analizar el resultado. De esta forma continuaríamos con las indeseables filas que asolan nuestras vidas, pues las mismas tienen la capacidad de acumularse imprevisiblemente. ¿Qué significa eso? Que utilizando este método precisaríamos de una bola de cristal para hacer todo ideal. En caso contrario, tendríamos momentos con largas esperas y momentos con ninguna. No tenemos cómo prever cuánto tiempo durará cada atención, o entonces saber cómo y cuántos clientes llegarán en el transcurso del tiempo. Este problema comenzó a ser estudiado más de 100 años atrás, cuando en 1909 un matemático danés de telecomunicaciones llamado Agner Erland comenzó a trabajar en aplicar la teoría de las probabilidades en el problema de tráfico de la telefonía y publicó el primer trabajo en el tema, probando que las llamadas telefónicas se distribuyen aleatoriamente según la ley de distribución de Poisson. Erland es considerado el padre de la teoría de las filas, que actualmente se usa en toda búsqueda operacional, que utiliza conceptos básicos de proceso de disposición y de matemáticas aplicadas para analizar fenómenos de formación de filas y sus características. Entonces, ¿cuál es la razón para que un gerente de un establecimiento de un poder público no aumente su poder de atención? Puede ser resumida básicamente por dos motivos: inviable económicamente y la limitación de espacio. De esta forma, la teoría de las filas intenta encontrar un punto de equilibrio para satisfacer al cliente y ser viable económicamente para el proveedor del servicio. Un problema de filas típico puede ser descrito como que un cliente llega y espera por el servicio si es que no fuera atendido inmediatamente, mientras otro cliente sale del servicio. Existen dos tipos de tiempo de espera del cliente: el tiempo que el cliente gasta en la fila y el tiempo que el cliente gasta en todo el sistema, que sería el tiempo que gasta en la fila más el del servicio. El tiempo del cliente es usado de manera general y no implica necesariamente el de un cliente humano. Puede ser una fila de autos, de naves o de aviones. Patrones de llegada. En el proceso de filas comunes, los patrones de llegada de clientes son estocásticos, o sea, se desenvuelven de acuerdo al tiempo y espacio de la ley de probabilidades. Así, es necesario conocer la distribución de probabilidades describiendo los tiempos entre sucesivas llegadas de clientes. También es necesario saber si los clientes pueden llegar simultáneamente. La reacción del cliente al llegar al sistema también es importante, de forma que un cliente puede decidir esperar sin problema, independiente del tamaño de la fila, o por otro lado, puede decidir no entrar al sistema por causa de una fila muy larga. Un cliente puede decidir entrar a la fila, pero después de un tiempo, por impaciencia, puede decidir irse. En los casos que existen dos o más líneas paralelas, el cliente puede decidir cambiarse de fila. Existen dos distribuciones teóricas válidas para la aplicación de la teoría de las filas: la exponencial, que es una distribución continua, que normalmente es usada para representar tiempos de atención, y la de Poisson, que es una distribución discreta, utilizada normalmente para representar la llegada del cliente al sistema y también los tiempos de atención. La llegada siguiendo la distribución de Poisson considera lambdas llegadas por tiempo. Son lambda, que es el ritmo medio de llegada, e y c, que es el intervalo medio entre llegadas.
Gran parte de lo hablado en los patrones de llegada es válido para los patrones de servicio. Un proceso de servicio puede depender del número de clientes esperando por el servicio. Un servidor puede trabajar más rápido si la fila estuviera aumentando, o en caso contrario puede confundirse y trabajar más lento. Los tiempos de atención siguen una distribución exponencial negativa, con promedio 1 dividido en lambda. O sea, un número de atención sigue una distribución de Poisson con promedio mu. Sus parámetros son mu, que es el ritmo medio de atención, y TA, que es el tiempo de duración promedio de servicio. El estudio de filas se refiere cómo el cliente es escogido para la atención después de que la fila es formada. La mayoría de las disciplinas comunes que pueden ser observadas en la vida diaria son FCFS, primero en llegar, primero en atender. En tanto, existen otras disciplinas, tales como LCFS, último en llegar, primero en atender, SIRO, que atiende de forma aleatoria, PRI, que atiende según prioridad. Existen dos situaciones para PRI. En el primer caso, que es llamado de preventivo, el cliente con mayor prioridad es ingresado al sistema, independientemente de otro cliente con menor prioridad que esté siendo atendido, de modo que un cliente con menor prioridad es interrumpido y reinicia su atención más tarde. La segunda opción, llamado no preventivo, los clientes con mayor prioridad son llamados a la fila, pero no entran al servicio hasta que el cliente que está siendo atendido deja el sistema, aunque tenga una prioridad baja. Existen dos situaciones para la capacidad del sistema de filas finitas, donde, en algunos procesos de filas, existe una limitante física de la cantidad de espacio en la fila, y sistema de filas infinitos, cuando no hay restricciones de crecimiento de la fila. Cuando un número de puestos de atención son definidos, típicamente se determinan estaciones paralelas, que pueden servir al cliente simultáneamente, pudiendo establecer un puesto de servicio para cada fila o una única fila para atender todos los puestos. El sistema de filas único es más rápido que las filas independientes. ¿Por qué ocurre esto? Cuando una caja tiene su propia fila, cualquier problema de atención detiene toda la fila. En la fila única, cuando una caja tiene un problema, otra caja atiende mientras se resuelve el problema y continúa normalmente. La mayoría de los negocios evita el sistema de fila única, porque una fila larga espanta al cliente. Un sistema de filas puede tener una sola parada de servicio o varias paradas. La notación de filas más utilizada actualmente fue propuesta por Kendall en 1953 y es descrita por una serie de símbolos A, S, M, K, N, U, denotando la tasa media de clientes llegando a un sistema como lambda y la tasa media de servicio como mu, siendo que una medida de congestión del sistema es C. Si P es mayor a 1, el número promedio de llegada al sistema excede la tasa media de atención del sistema, de modo que cuando el tiempo avanza la fila se torna cada vez mayor, impidiendo cualquier situación de equilibrio. Así, para evitar esto, P tiene que ser menor a 1. Si P es igual a 1, a menos que la llegada al servicio sea determinada y bien escalonada, ningún estado de equilibrio existe, dado que la aleatoriedad impedirá que la fila se acabe y crecerá sin límite. Por esta razón, si la tasa media de servicio y la tasa media de llegada son conocidos, el número de estaciones de atención requeridos para tener un estado de equilibrio puede ser calculado, encontrando para satisfacer la fórmula lambda dividido al mu por c tiene que ser menor a 1. Con todo lo aprendido en la teoría de las filas, podemos garantizar el comportamiento de un sistema de filas y sus parámetros, como por ejemplo, P de n, la probabilidad de que n clientes estén en el sistema. P de n mayor a k, la probabilidad de que un número de clientes sea mayor a un cierto valor. P de n igual a 0, la probabilidad de que un sistema esté ocioso. P de n mayor a 0, la probabilidad de que un sistema esté ocupado. NS, un número medio de clientes en el sistema. NF, un número medio de clientes en una fila. TF, un número medio de espera en la fila por cliente. TS, el
tiempo medio que gasta el sistema por cliente. Para un sistema de filas simple tenemos tres posibilidades de tratamiento. Criometría, que es el tratamiento empleando su conciencia y un poco de adivinación. El tratamiento analítico, que es usando la teoría de las filas, y el modelaje y simulación. Este video aborda de forma superficial la segunda opción, el tratamiento analítico, una herramienta poderosa que vale la pena profundizar debido a su gran área de aplicación.